¿Listo? Y de todas maneras también voy a grabar con otro programa para evitar, por si acaso, lo que nos ha pasado anteriormente, que de repente no graba. Entonces, denme un momentico y empezamos a grabar desde este momento el display. Listo. Bueno, listo. Ya estoy grabando por si acaso en un backup, solamente para evitar que no vaya a quedar ninguna imagen grabada, como nos ha pasado algunas veces. Entonces, bueno, cuéntenme, ¿quién quiere compartir la pantalla? ¿Quién quiere referenciar un Profe, problema? un ¿Sí? momento, antes de eso, ese enlace que usted puso ahí de evaluar clase remota, ¿qué es eso? Eso lo vamos a hacer al final de la clase para que evalúen la clase remota, que nos pidieron que en las clases hiciéramos eso, sino que lo puse ahí para que no se me olvidara. Profe, yo no supe cómo realizar el punto del quiz de la clase pasada. El último de dos esferas a una distancia muy grande la una de la otra, cuando era la carga de la esfera 2 al final. Entonces, ese lo podremos mirar. A ver, déjenme entonces, lo podemos revisar. Yo no lo recuerdo bien con todo detalle ese problema, pero sí sé cuál es la idea, digamos, de lo que se está preguntando en ese ejercicio. Bueno, yo creo que puedo rayar acá en este pedazo. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, estén muy pendientes de avisarme si no están viendo mi pantalla, porque pues ya saben que constantemente pasa eso, ¿no? Que no se ve mi pantalla y yo creo que sí la están viendo. Entonces, ¿me confirman que la están viendo, por favor? Sí, ahí se ve, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, digamos, yo supongo que la idea, si recuerdo bien ese tipo de problemas, es que a ustedes se les dan, digamos, dos esferas, ¿sí? Una esfera, digamos, grande y una chiquita. Esa es la primera clave, que hay un R2 y hay un R1. Y las esferas se conectan por un cable que las une, un cable muy delgado. Y eso hace que se redistribuya la carga, ¿cierto? Esto tiene un delay bastante grande. Bueno, esto hace que se redistribuya la carga. Voy a cambiar un momentico el sistema que estoy utilizando para grabar la clase, porque veo que hay un delay gigantesco. Listo. Lo voy a hacer con otro, a ver si de pronto es mejor. ¿Qué la culpa de esto? Ahora sí salió rápido. Bye. Cancel. Pestaña. New screen recording. Y listo. Vamos a empezar a grabar con esto a ver qué tal nos va. A ver, eso no tiene casi lag. Listo, perfecto. Entonces, este es el problema. A ustedes les ponen estas dos esferas. Inicialmente, digamos que la esfera de la izquierda tenía una carga inicial. Digamos que esto tenía una carga inicial Q. Y la pregunta es, después de haberlas conectado y haber después cortado ese cable, ¿cuánto es la carga final en las dos esferas? ¿O cuánto cambió en en una de las esferas o no sé qué? Entonces, primero lo más importante acá es que claramente no es posible decir que la carga se divide en dos porque son tamaños diferentes, las esferas no son idénticas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? Que las esferas no son idénticas. Voy a volver rápidamente acá por si acaso. ¿Me confirma si esta era la idea de ese problema antes de seguir?
Chicos, ¿me confirman por favor si esta es la idea del problema? Pues ¿Eh? en mi quiz Las me cosas- parecía que la carga inicial la tenía la esfera más pequeña. Listo, la misma vaina, pero perfecto. Entonces hay una que empieza neutra y otra que empieza con carga Q, ¿cierto? Sí. Bien, entonces la idea ¿cuál es? Recuerden, aquí hay dos principios fundamentales que hemos hablado varias veces que no podemos olvidarnos. Casi todo, digamos, la física se basa en eso, en dar principios fundamentales. Aquí el principio fundamental, el primero que vamos a usar, pues es la conservación de la carga. Entonces este es el primero, la conservación de la carga. Esto lo que quiere decir es que pues la carga total al principio y al final se debe conservar. Entonces al inicio la carga total del sistema es Q más 0, o sea la carga neta es Q, y al final, cuando tengamos nuestro nuevo sistema, pues la carga final neta también debe ser Q. ¿Ok? Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, listo, pasito ya. Bueno, tenemos eso. Ahora, si ustedes hacen eso, y ustedes vuelvan a dibujar su sistema, después de haber cortado ese lazo, pues ustedes van a tener que, la de la izquierda va a tener una carga nueva, llamémosla Q2 final, con una prima, y la de la derecha va a tener una carga nueva, Q1 prima, porque la carga se va a redistribuir entre los dos, y lo único que tenemos, por la conservación de la carga, es que Q1 prima más Q2 prima nos tiene que dar Q, ¿sí? Se conserva la carga. Eso es lo que podemos obtener. ¿Cuál es el problema de esto? Que tenemos dos incógnitas que son Q1' y Q2', y solo tenemos una ecuación. Entonces aquí no tenemos cómo resolver este problema realmente en este momento de forma rápida. Pero es que nos estamos olvidando de otra cosa. Recuerden siempre que para que estos conductores estén en equilibrio, el potencial pues debe ser el mismo en todo lado, porque recuerden que si hay una diferencia de potencial, eso implica que hay un campo eléctrico, y eso implica que hay una fuerza sobre las cargas, y eso implica que las cargas se mueven, y eso implica que no hay equilibrio. Entonces, para que estén en equilibrio, estos conductores, el campo eléctrico debe ser nulo, y eso implica inmediatamente que el potencial no puede cambiar. Entonces lo que tenemos es que el potencial eléctrico de esta pelotica, de esta esfera, debe ser igual al potencial eléctrico de esta otra. Finales. ¿Sí? Profe, Y esta es la segunda. Señor. es que, o sea, yo hice ese ejercicio y otro parecido, pero en vez de igualar los potenciales, yo igualé fueron las densidades. O sea, no sé, pero, o sea, al igual hacerlo así me dio, ¿Cuáles densidades? ¿A qué te refieres con densidades? o sea, las densidades de, o sea, carga sobre área, tanto de las dos esferas, o sea, las igualé y pues dejé, bueno, ese ejercicio lo hice pues después y otro que o sea, era igualito. Yo creo que, Eh, yo creo que fue pura buena suerte, porque yo esperaría que las densidades de carga de estas esferas no sean las mismas, porque ya hemos dicho que las cargas tienden a concentrarse en las puntas. Yo esperaría que la carga que tiene la de la derecha sea mayor que la carga de la que tiene la izquierda, ¿listo? Entonces de pronto matemáticamente ahorita se cancelan cosas y da igual para este problema, pero no. Conservar las densidades no es lo mismo que conservar los potenciales, ¿listo? Listo, profe. No, pues es que, o sea, los hice así, los hice igualando, no sé por qué, pero los hice igualando las densidades y pues dio. Sí, vamos a ver ahorita probablemente se cancelan cosas y por eso es que da, porque se cancelaron unas cosas y estuvimos de buenas, pero no quiere decir que esa sea la técnica apropiada, ¿listo? Porque como te digo, las densidades deberían ser diferentes. Listo, profe, gracias. Vamos a mirar. Entonces, esto nos da, esta segunda parte nos da la segunda ecuación que estamos buscando, porque el potencial de una esfera en su superficie, porque eso es lo que estamos igualando, y es que, digamos, ¿de dónde viene eso? Recuerden que lo que estamos diciendo es que llega un momento en que en este cable ya no pasan más cargas de lado a lado. Eso quiere decir que los potenciales en la superficie de estas esferas pues son iguales, que es lo que estoy escribiendo acá. Entonces tendríamos K por Q2 sobre R2 es igual a K por Q1 sobre R1, ¿sí? Entonces digamos que aquí se cancelan estas Ks, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que esto es Q2' y Q1'. Esto fue lo que tú escribiste como que las densidades eran iguales, Q2 sobre R2 igual a Q1 sobre R1, o densidad superficial, en el cuadrado. Sí, 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 o sea, pues abajo pues era el área de cada esfera. Y pues, o sea, se cancelaban los pi, pues como los radios por decirlo así, estaban en términos del que nos dieron.
pues Ya se los- cancelaban los dos cuadrados. sí, ya miramos a ver entonces eso. Entonces, Dale, dale. aquí con esto ya nos salen las dos ecuaciones que necesitamos, ¿cierto? Esta primera ecuación, esta primera que tenemos acá, esta segunda ecuación, y ya podemos despejar, pues, cuánto sería Q1 y Q2' nuevos. Eso nos va a quedar en términos de los radios. Por ejemplo, de acá tendríamos que Q1' es igual a R1 sobre R2 por Q2'. Esto ya implica, vamos a ver porque de pronto lo de las densidades sí es, pero es más lógico y más general ponerlo con los potenciales. Y entonces esta ecuación de acá la metemos aquí, y lo que tendríamos sería R1 sobre R2 por Q2' más Q2' igual a Q, y entonces factorizamos Q2', 1 más R1 sobre R2, y finalmente tendríamos que Q2' es Q sobre 1 más R1 sobre R2. Ya tenemos nuestra Q, 2', o sea, la carga final en esta esfera. Y como pueden ver, pues depende de la relación de los radios. Por ejemplo, si esos radios fueran iguales, R1 sobre R2 me daría 1. Entonces aquí esto me quedaría como Q medios, cuando son iguales, de igual radio, que es lo que hemos dicho siempre. ¿Ok? Entonces digamos que así podemos sacar Q2' y luego venimos aquí y sacamos Q1', la voy a escribir aquí arriba, Q1' nos daría lo mismo, Q, pero esto invertido, R2 sobre R1. Y ahora pues podríamos mirar si la condición que puso nuestro estudiante, ¿cómo es que te llamas? Libardo, profe. ¿Me repites, por favor? Libardo. Libardo, si eso también se cumple de puros de buenas. Mira que me estás rayando. Tapa ese marcador. Tápalo. No le dije a usted Libardo, le estaba diciendo a mi hijo. Tranquilo, profe. Mira cómo me volviste la pierna. Entonces, Libardo lo que dice es que le dio Q1 sobre 4πr cuadrado, o sea, sobre R1 al cuadrado, le dio esto, igual a Q2 sobre R2 al cuadrado. ¿Será que sí? Que no, a mí no me suena, pero bueno, vamos a mirar. Y entonces, hagámoslo. Q1 es Q sobre 1 más R2 sobre R1 por R1 al cuadrado igual a Q sobre 1 más, de pronto sí, oiga, sí, sí da R1 sobre R2 por R2 al cuadrado, entonces me quedaría, bueno, esta Q se va con esta Q, y este R1 al multiplicar a todo este man, me quedaría R1 al cuadrado más R2 por R1 igual, ya los pasé a multiplicar arriba, no, mentiras, no da igual, R2 al cuadrado más R1 por R2. No, igualar eso implica una relación muy específica que se debe cumplir entre los radios, y de pronto es que en el problema esta relación se cumplía, listo, Libardo, pero esto no quiere decir que sea una condición general. ¿Ok? Entonces, de nuevo, las densidades de carga, porque yo pienso que no deben ser iguales, porque ya hemos dicho que las cargas tienden a concentrarse más en las puntas, entonces yo esperaría que tenga más carga el más chiquito, que el grande. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que debemos utilizar en estos casos? Pues la conservación de la carga, que fue la primera que utilizamos, ¿sí? Esta, conservación de la carga. Y la segunda, la igualdad de los potenciales, porque si queremos que algo esté en equilibrio, sus potenciales deben ser iguales para que no haya flujo de carga hacia ningún lado. Bueno, eso es que se resuelve. ¿Cuál otra? Pregunta tiene. Profe, el problema en el que yo te pregunté ayer, en el que tocaba, es el último punto del taller de circuitos de carga directa, de corriente directa. Pero te lo voy a abrir acá. Ustedes están viendo las presentaciones, taller de campos, no, ustedes ya están muy adelante, ya saben mecánica cuántica. Taller, circuitos, acá, debe ser este, ¿cierto?
A ver si lo puedo descargar rápido. A ver, vamos, red lenta. Uy, está súper lento esto para descargar. Estoy muy lejos de todas maneras del router. Esteban, córrete con él. Me da mucha curiosidad. ¿Sí? Aquí dice que 2 minutos. Bueno, mientras va descargando el taller, entonces dice Santiago. Santiago siempre me quiere corchar, venga. Dice, un capacitor de 2.24 microfaradios y uno de 4.12 microfaradios están conectados en paralelo. Están conectados en paralelo, me imagino que entre ellos y a un potencial, ¿cierto? La energía total almacenada del sistema, esa es la pregunta que nos hace él. Entonces, mientras esta cosa descarga, vamos a hacer ese problemita de Santiago. Entonces, a ver, se supone, imagino yo, que la gráfica de ese circuito sería así. Tenemos los dos capacitores que están conectados en paralelo, ¿cierto? Entre ellos y a una fuente de voltaje B. Los capacitores como que son de capacitancia diferente, entonces esto es C1 y esto es C2. Y la pregunta es la energía total almacenada. Entonces recordemos, primero que todo, pues vamos a buscar la energía. Si yo recuerdo bien, no mentira, ya no recuerdo. Creo que la energía era Q cuadrado sobre 12, me parece. Q cuadrado sobre 12. Sí, exacto. Q cuadrado sobre 12. Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es, como hay dos capacitores, pues lo primero que podríamos hacer sería reducirlos a ellos dos, ¿sí? A uno solo. Eso nos daría un voltaje acá y un solo capacitor, cuya, como están en paralelo, la suma, ¿cierto? Entonces, C1 más C2. Y aquí podríamos calcular la carga que está guardada en este supercapacitor que acabamos de crear. Y entonces este C1 más C2 sería la capacitancia que usaríamos. Y pues la carga es la que estamos calculando. ¿Y cómo calculamos la carga? ¿A qué voltaje estará este capacitor? Pues esta carga total, digamos, de nuestro capacitor es la suma de esas dos cargas, que realmente pues es coger el voltaje al que se encuentran, porque ya están en paralelo con la fuente, multiplicado por C1 más C2. Como se pueden dar cuenta, pues es realmente la suma de las dos capacitancias originales que teníamos al principio, ¿sí? Entonces, C1 más C2, listo. Tenemos un delay súper fuerte entre lo que yo estoy hablando y dibujando y lo que se está transmitiendo a mi pantalla, de más o menos 3 segundos. Bueno, y entonces ya acabamos, ¿no? Porque esta carga total sería la que pondríamos en esta zona. Y ya. Entonces digamos que lo que tú tienes que hacer cuando tienes estas cosas y puedes reducir, pues lo mejor es reducir, y recuerda que en estas fórmulas no, en general se refieren como a cargas totales, capacitancias totales, equivalentes y ese tipo de cosas. ¿Entendido? Este bicho creo que ya por fin descargó el taller. Lo voy a abrir. Y me dicen que es el último. A ver, aquí como que lo pasaron en... O sea, ahí te lo mandé mi imagen. El último. Ah, el 87. ¿Y qué pasó? Yo te lo expliqué. ¿No lo pudiste hacer de todas Sí, maneras? sí, sí, sí. Sí, pero es que al final me confundí ¿con qué? Con la relación, la verdad. Y pues quisiera saber si lo estoy entendiendo bien. Listo, listo, muy bien. Perfecto. Entonces, me voy a ir al final. Eso está al final, ¿cierto? Sí. Aquí está, listo. Entonces, a ver, miren, este problemita es un problemita de análisis de por dónde va la corriente y todo eso en un circuito con capacitor. Aquí les dicen lo siguiente, miren, hay dos baterías en ese circuito, hay un switch y hay un capacitor en la mitad, ¿cierto, Esteban?
La pregunta para ustedes es la siguiente. Inicialmente ese switch ha estado abierto durante mucho tiempo. Y por lo tanto, se puede ver que la corriente entonces tiene un camino que sería por la zona de la derecha. O sea, la corriente estaría circulando por acá mientras circule, pero de un momento a otro esa corriente se va a desaparecer porque el capacitor se va a cargar y entonces al final, después de mucho tiempo, este capacitor va a quedar cargado, no va a haber corriente y el capacitor va a quedar cargado al mismo voltaje que tiene esta fuente. Eso es lo que va a pasar cuando tenemos ese switch abierto por mucho tiempo y la corriente desapareció. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Y la otra fuente no actúa, digamos, en el capacitor también? Por lo que No. tiene el camino de la resistencia. Con el switch abierto está ¿cómo se diría? Con ese switch abierto no hay forma en que esa fuente pueda ayudar o influenciar a ese capacitor. Está cerrando el circuito en esta zona. Entonces, la fuente recuerda que lo que hace es tratar de mover cargas, ¿sí? Y como está abierto ese switch, en esta zona, ella no puede mover cargas en un circuito cerrado. Entonces, esa fuente está como desactivada ahí, debido a que ese switch está abierto. ¿Ok? Ok, profe, listo. Entonces, la carga inicial de ese capacitor, la carga inicial que tiene ese capacitor, pues sería C por E2. De nuevo, ¿por qué? Porque ya no hay corriente, ya ha pasado mucho tiempo y entonces él queda en paralelo con esa fuente, pues porque como aquí ya no hay corriente, pues esta resistencia no tiene voltaje, entonces todo el voltaje de la fuente se está yendo al capacitor. Entonces esta es la carga inicial. ¿Entendido? Vamos a ponerle carga I con un puntico. Ahora, vamos a borrar todo esto que dice acá. Borremos todo así. Vamos a escribir otra vez aquí que la carga inicial del capacitor es C por E2, carga inicial. ¿Listo? Y ahora, ¿qué pasará cuando se conecta este capacitor? Entonces aquí vamos a conectarlo. ¿Sí? Quedó conectado el capacitor en ese cable. Entonces la primera pregunta es, la corriente obviamente, ahora las dos fuentes están actuando y la corriente obviamente va a pasar por todas las zonas del cable, incluso cargando al capacitor o descargándolo, lo que sea. Pero va a haber corriente en todas las zonas. Pero después de muchísimo tiempo, ¿por dónde va la corriente? ¿Será que hay corriente en el capacitor después de mucho tiempo? No. No, No, porque está cargado. Entonces, la corriente en este caso sí encuentra un camino para mantenerse. ¿Y cuál será ese camino que encuentra la corriente? Pues va a ser por toda la malla externa. La corriente va a poder recorrer todo este cable externo, ¿cierto? ¿Verdad? Puede hacer ese movimiento porque pues no está pasando por donde el capacitor que está cargado. Entonces, en este caso sí tenemos una corriente y aquí hay un voltaje en este capacitor. Un voltaje nuevo, ¿sí? Un voltaje final. Tenemos un voltaje nuevo en este capacitor. Bien, entonces la idea sería calcular esa carga final como la capacitancia y por ese voltaje final de mi capacitor. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos ese voltaje final de mi capacitor? ¿Cómo hacemos para poder calcular ese voltaje final? Entonces, ¿ustedes cómo harían para calcularlo? Por Kirchhoff, ¿no? Por Kirchhoff, sí, porque definitivamente pues lo pueden ver de varias maneras. Ese capacitor está en paralelo con la fuente E1 y la resistencia R1 que está a la izquierda, o con la fuente E2 o la resistencia 2 que está a la derecha, ¿cierto? Entonces uno podría inventarse, por ejemplo, una malla, y yo podría decir, bueno, voy a hacer la sumatoria de voltajes en esta malla, sí. ¿Y por qué la hago en esa malla? Porque quiero incluir al capacitor, porque yo quiero saber su voltaje. ¿Y cuánto debería darme la sumatoria de voltajes en esa malla? 0. Cero, siempre tiene que darme cero. Entonces, pilas porque si yo hago eso, yo necesito saber el voltaje en la resistencia. Y para el voltaje en la resistencia necesito la corriente. Entonces, vamos, ¿cuál es la idea de todo esto? Yo quiero conseguir el voltaje de mi capacitor. Para eso voy a hacer esa malla que dibujé en color verde. Pero para eso necesito el voltaje en la resistencia. Y para eso necesito la corriente final amarilla. Entonces lo que voy a hacer es calcular esa corriente final amarilla. Voy a asignarle una dirección arbitraria. Con esa dirección le voy a poner las polaridades a mis resistencias. Y ahora voy a hacer la sumatoria de esos voltajes en la malla amarilla para poder calcular la corriente total.
Entonces en la malla amarilla tendríamos, voy a arrancar desde esta zona y moviéndome en dirección de las manecillas del reloj. Entonces tendríamos, Profe, ¿sí? se halla la corriente en la malla grande y se reemplaza en la ecuación de la malla pequeña de la izquierda para hallar la carga final, ¿sí? Porque es la misma, exacto. Si yo me pusiera a hacer inmediatamente la malla pequeña verde, tendría dos incógnitas, la corriente que pasa por R1 y el voltaje del capacitor. Sí, eso fue lo que me pasó. Ah, exacto, entonces te quedas como con dos problemas. Entonces, primero hallamos la corriente total amarilla y luego ya podemos hacer la sumatoria de voltajes en la malla verdecita sin tener pues tantas incógnitas. ¿Listo? Entonces hagamos la sumatoria en la externa. Esto nos daría entonces menos R1 por I, que es la que estamos buscando, menos E1 más E2 menos I por R2 igual 0. Esto implica entonces que la corriente es igual a E2 menos E1 sobre R1 más R2. Eso es lo que tendríamos. E2, está súper lento. R1 más R2, listo. Y con eso tenemos la corriente. Y ahora sí nos vamos a la malla verde. Y en la malla verde hacemos nuestra sumatoria de voltajes como siempre, también nos tiene que dar 0. Entonces voy a caminar desde acá hacia allá. Y entonces tendríamos en la malla verde menos R1 por I, pero si ya lo tenemos todo, menos E1 más el voltaje en el condensador igual 0. Voltaje en el condensador. Y miren que como de aquí ya sacamos la corriente, todo esto ya lo tenemos, y entonces de aquí salió el voltaje del condensador. Y con ese voltaje del condensador, que es el voltaje final, podemos calcular la nueva carga. Y ya con todo esto, podemos calcular pues el cambio de la carga, que sería el Q final menos el Q inicial, y esa sería la respuesta de nuestro problema. Profe, o sea, y una pregunta, no entiendo por qué en la malla de adentro cogiste la misma corriente que hay en la malla externa. Porque ojo que yo no estoy haciendo sumatorias aquí de corrientes, yo estoy haciendo sumatorias de voltajes. Entonces, de nuevo repito, la malla amarilla es por donde está la corriente después de mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Santiago. Sí, profe. La malla, o sea que solo hay una corriente. Aquí no estamos haciendo dos corrientes porque hay dos ventanas ni nada de eso, porque aquí solo hay una corriente, porque por el condensador no hay corriente después de mucho tiempo. Entonces solo tenemos una corriente. Yo quiero calcular el voltaje del condensador. Para calcular el voltaje de un elemento, pues yo tengo que hacer una malla que pase por ese elemento. Entonces yo puedo hacer la malla interna de la izquierda o la malla interna de la derecha. Yo puedo escoger cualquiera de las dos. Y yo escogí la de la izquierda, interna. Ojo que cuando estoy diciendo que hago esa malla, quiero decir que estoy sumando voltajes, no que me estoy inventando una nueva corriente. Porque esa corriente ya la sacamos, es la amarilla, la única que hay. Entonces yo lo que estoy diciendo es que voy a sumar los voltajes en esa malla interna verde de la izquierda. Esa sumatoria de voltajes siempre nos tiene que dar 0 en cualquier malla que nos inventemos, cerrada, sumatoria de voltajes. Y entonces lo que estoy diciendo es, si yo hago la sumatoria de voltajes en la malla verde, pues obtengo lo que escribe allá abajo, menos R1 por I, que es la corriente final, que si quieren la puedo poner aquí amarillo, ¿sí? Menos R1 por I, menos E1, más el voltaje del condensador, igual a 0. Eso se cumple siempre. Siempre se cumple eso. Pero miren que si, pues que aquí yo necesito conocer la corriente que va por R1. Entonces por eso fue que yo hice antes la malla grande total para calcular esa corriente, y ya con eso todo esto que tengo aquí abajo verde, todo esto ya lo tengo calculado. ¿Ok? Entonces pilas, porque de pronto hay una confusión de si yo hago una malla es porque por ahí hay una corriente. No, 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 no. No hay que confundir, y eso yo lo decía mucho en el método de corrientes por malla. No hay que confundir que cuando yo hago una corriente por malla, quiere decir que cuando yo sume los voltajes por malla, ahí tiene que ir una corriente por malla. No. Corriente por malla es previo a la sumatoria de voltajes. En el método original de Kirchhoff y en el método de corrientes por malla,
Yo siempre sumo voltajes y siempre me suman 0. Lo único que va a cambiar en esos dos métodos es que yo puedo definir en un caso corrientes por cable y en el otro corrientes por malla. Pero después yo siempre tengo que sumar voltajes por malla. Eso siempre existe en los dos métodos. ¿Entendido? Listo, profe. Gracias. Ajá, con gusto. Y bueno, y así es que se resuelve este Profe. problema. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para la carga inicial tú multiplicaste la capacitancia por el voltaje 2, pero esa resistencia 2 no estaría como cogiendo un poco ese voltaje. ¿Cómo es el voltaje en una resistencia? Por la ley de Ohm. Corriente por resistencia. Corriente por resistencia, listo. ¿Y hay corriente en esa resistencia? Al inicio, Al inicio sí, exacto, al inicio sí, pero después de mucho tiempo cuando está cargado el capacitor. Ah, ok. Exacto. Ahí dijimos que cuando está abierto el switch, ¿sí? Cuando está abierto el switch, el camino de la corriente pues era este, pero cuando se carga el capacitor se interrumpe el camino de la corriente, ¿cierto? Pero podemos hacer, digamos para que tú lo veas, como se interrumpió el camino de la corriente, sabemos que entonces ¿cuánto va a valer la corriente después de mucho tiempo? 0, cuando está abierto el capacitor, ¿cierto? Cuando está abierto el switch. Entonces, si tú haces sumatoria otra vez de una malla, por ejemplo acá, tú tendrías voltaje en el condensador, digamos que voy hacia abajo, menos I, y en esa situación, en la primera, cuando está el switch abierto, menos I por R, menos E2 igual 0. Pero ¿cuánto es que vale esta corriente precisamente cuando el switch está abierto y ya ha pasado mucho tiempo? 0. 0. Entonces es como si no tuviera voltaje esa resistencia. Y ahí es donde te sale que el voltaje del condensador es igual al voltaje de la fuente. ¿Queda claro? Sí. ¿Ok? Entonces por eso este problema es muy importante que miren las etapas, ¿no? Entonces etapa inicial, cuando el switch está abierto, la corriente va por esta zona, pero al final va a desaparecerse la corriente. Y entonces ahí yo ya puedo hacer la sumatoria de voltajes en esa malla, que obviamente tiene que ser la de la derecha, porque la de la izquierda no importa en ese caso. Y nos da que el voltaje del condensador es el mismo voltaje de la fuente. Y con eso tenemos la carga inicial. En el segundo caso se cierra el switch, la corriente ahora sí tiene un camino por donde seguir circulando a pesar de que se cargue el capacitor, y después de mucho tiempo pues solo circula por afuera, y entonces hacemos una sumatoria de voltajes en la malla, nos damos cuenta que ahí sí las resistencias importan precisamente, y entonces ahí sí nos tocó calcular la corriente, porque ahí no vale 0, vale algo. Y bueno, con eso se puede responder al final todo el problema, porque este problema lo que pregunta al final es el cambio. Bueno, ¿me escuchan? Me desconecté por un momentico. Sí, Sí, señor. Sí. Listo, muy bien. Profe, una pregunta. ¿Sí? Eh, digamos que cuando se tiene un capacitor en el que la distancia entre sus placas no sea constante, y si, en este caso, si es así, ¿cómo se calcula la capacitancia, profe? ¿Cómo sería ahí? ¿Qué es lo que no es constante? ¿Me repites, por favor? Sí, señor, claro. O sea, Que es que la distancia entre sus placas no sea constante, ¿sí? como un capacitor torcido. Algo así. Entonces ahí tendrías dos problemas. O sea, aquí vuelve a funcionar todo esto de la carga es igual a C por B y todo eso. Lo que pasa es que ahora tienes que calcular la capacitancia de ese capacitor raro que estás Ok. estudiando, ¿sí? Ok. Entonces, tú volverías a tener, digamos, o sea, estas relaciones generales, la definición de capacitancia no cambia. La capacitancia se definió como la carga sobre el voltaje. Esto implica que la carga es igual a capacitancia por voltaje. Y esto no va a cambiar, ¿está bien? Esto sigue Ok. cumpliendo. Pero entonces si tú tienes un capacitor que ya no es de placas paralelas como tal, sino que tienes un capacitor que más bien tiene como las placas torcidas, entonces esto no va a afectar la definición de carga. Esto lo que va a afectar es tu C, ¿sí? Tienes que calcularla. Perfecto. Entonces ahí de nuevo este tipo de cosas, recuerden que uno lo que haría sería partirlo en pedacitos, ¿cierto? Calcular la capacitancia local de este subcapacitor y luego tener en cuenta que estos como que están todos en paralelo
¿verdad? Sí, Entonces sería la integral de todas esas subcapacitancias. Esa sería la manera de hacerlo. Es una técnica, digamos, más real, porque los capacitores no necesariamente tienen las placas completamente paralelas, pero esa sería, pero entonces digamos que el concepto es, te cambiaría la capacitancia, pero estas relaciones generales, que son las definiciones de lo capacitancia, no te mismo. cambian. Ujú. Ah, ok, vale, profe, perfecto. Entonces lo que te cambia es la C. Gracias, profe. Listo. ¿Quién más? Profe, una pregunta. Claro. Si me dicen, por ejemplo, hallar un punto entre de cargas donde el voltaje sea cero, ¿yo cómo sé en qué punto escoger? O sea, si está a la derecha, en el centro o a la izquierda de esas cargas. Esperen, ¿ustedes por qué tienen una papa? Ah, Elena la escogió. Gracias, Elena, llévatela. Que me desconcentré un momento. Entonces me estabas diciendo que tú tienes dos cargas, quieres calcular en dónde se anula el potencial, ¿cómo podrías saber la región? ¿Sí? ¿Eso es? Sí, sí, señor, ¿cómo escoger en cuál lado es la región? O sea, como para plantear las distancias. Es muy parecido a lo que hacíamos al principio de hace como 3 años cuando empezó este semestre, eh, para calcular dónde se anulaban los campos, ¿cierto? Entonces, lo primero, digamos, es pues, poner a las cargas en una zona específica, de normalmente poner a una en el origen y otra por acá. Y digamos que siempre recordar que esto disminuye con la distancia. Profe, no Digamos, se ve Bueno, nada. no está compartiendo la pantalla. ya, lo tenía en otra aplicación. Ahí está, ¿cierto? Ya la ven. Sí, sí. Ok. Entonces, digamos que ustedes ponen aquí que esta es de -3 coulombs y digamos que esta es de 8 coulombs. ¿Ok? Son cargas muy grandes y todo no importa. Recordemos primero que todo que el potencial de cargas puntuales, pues es el de una carga puntual respecto al infinito, es K por Q1 sobre R1, la distancia a mi punto. Y como son números, el potencial total de estas dos cargas, pues es simplemente la suma. KQ2 sobre R2, no hay que descomponerlo ni nada de esas cosas. Pero, como las cargas pueden ser negativas, es posible que esto también se anule, ¿cierto? Pues de cero, el número cero. Sí. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que mirar es yo cómo compenso que hay una carga más grande. Eso es como el concepto principal. Yo sé, por ejemplo, que la carga en magnitud, la carga más grande es esta que está aquí a la derecha, ¿cierto? Entonces no tendría sentido yo hacerme como a la derecha de ella, porque me estoy haciendo más cerca de la más grande, ¿verdad? Sí. Entonces yo tengo que hacerme más lejos de la más grande para compensar que ella es la más grande con distancia, compensar carga con distancia, ¿verdad? Entonces yo lo que haría sería ubicarme por esta zona. ¿Por qué? Estoy más cerca de la más pequeña. Ok. ¿Ok? Entonces yo ya sé que yo tendría que escoger por aquí mi X y ya pues podría plantear mis ecuaciones. Ojo porque aquí la clave importante es que las cargas tienen signo contrario, ¿verdad? Sí. Entonces los potenciales sí pueden realmente cancelarse. Pero si yo les hubiera puesto los dos positivas, ¿existirá algún punto diferente al infinito en donde se puedan anular? No. No. En No, la porque mitad. esto siempre es positivo y esto siempre es positivo. Entonces, positivo más positivo no me puede dar cero. O lo mismo Profe, Profe, pero que las una hubiera cosa. puesto las dos negativas, tampoco podría anularlos. O sea, yo necesito que en el caso del potencial estén compitiendo y eso se compite es con signos. Ok. Profe, pero existiría la posibilidad de que esté en el centro, pero más pegada a la carga que tiene menor magnitud. También existe esa posibilidad, o sea, que esté como por acá. Y ahí, ¿cómo plantearía? O sea, me cambiaría en algo que, o sea, la manera de plantear las ecuaciones. Déjame pensar un momento a ver si existe alguna forma de sacar esto, así de quitarlo, así yo me alejo. Vamos a poner lo que habíamos dicho al principio. Esto era negativo, ¿no? Esto era Sí. positivo. Y me alejo, la veo positiva. Bueno, nada, pues aquí planteémoslo rápidamente. Esto es X
Entonces lo que queremos es B igual a 0, igual a K por Q1, que es menos 3, sobre R1, que sería X, la distancia de mi punto. Estoy parándome en la mitad. Más K por 8, sobre la distancia que la separa, digamos que esta distancia es 2, ¿sí? Entonces sería 2 menos X, ¿ok? Ok. Ese sería el planteamiento. Yo quiero que esto valga 0, y entonces se me dan las K's, y me quedaría, voy a pasar a sumar este man, me quedaría 3 sobre X igual a 8 sobre 2 menos X, sería 3 por 2 menos X igual a 8 por X. Uy, este está súper atrasado. Pues yo no sé si ustedes están viendo la última ecuación, que hice una flechita. Sí, profe. Ah, ok, es la grabación que está atrasada, pero ustedes no, listo. Y entonces aquí tendría 6 menos 3X igual a 8X, y esto me daría, 6 igual a 8 sobre 3, perdón, ¿qué carajo? Sí, sí, a 8 más 3, o sea, 11X, o sea, X igual a 6 sobre 11. Esto sería lo que me daría. Entonces sí me dio un valor positivo. Voy simplemente a ponerla como por acá, en un X negativo, ¿listo? Profe, estamos en el 11x. Está en el 11X. Y da X igual a 6 sobre 11, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, ya. profe. Listo. Entonces ahora voy a pararme en el lado negativo. Y en ese lado negativo tendríamos que, pues la misma, vamos a plantearlo de nuevo, ¿no? Entonces tendríamos K por Q1, que sería K por menos 3 sobre la distancia. Y esta distancia va en valor No sé absoluto. si el video sí está atrasado, como 10 segundos. ¿Sí, cierto? Bueno, en este momento acabé de escribir un K y un menos 3 y una raya, ¿la ven? Sí. 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 Entonces es que creo que se demora en pasar la información gráfica. Entonces, tan pronto escribo algo, voy a esperar. Entonces, el otro sería acá menos 3, pero pilas porque aquí yo tengo que poner el valor absoluto, porque las distancias, estas distancias que estoy resaltando con negro, ya están resaltadas las dos, esas distancias tienen que ser positivas, esas sí no pueden cambiar de signo porque son distancias. Sí. Entonces, si esta coordenada es negativa, si digamos es menos 5, yo tendría que ponerla en valor absoluto, ¿ok? Entonces, valor absoluto. Para que no me vayan a dañar las cosas. Más K por 8, y la otra distancia sería 2 más valor absoluto de X. Esa sería la verdadera manera correcta de escribirlo, y queremos pues que esto valga 0. Entonces nos va a pasar exactamente lo mismo que antes. 2 por 3 daría menos 6. Ay, yo como que cometí un error. No. Uf. Esto pasa a positivo. Entonces me daría 6. Era exactamente lo mismo que antes. Pero todo me da simplemente con el valor absoluto. Entonces me da 6 igual a 11 por valor absoluto de X. Va a esperar a que aparezca. Ya les apareció, ¿cierto? Sí, profe. Entonces esto me dice que X, valor absoluto de X, debe ser igual a 6 sobre 11. Que el valor absoluto de X sea igual a 6 sobre 11 implica pues que X vale 6 sobre 11 o que X vale menos 6 sobre 11, ¿cierto? Esas dos cumplen que el valor absoluto vale 6 sobre 11. Y entonces, sí, los dos valdrían, los dos serían válidos. Ok. Listo. Yo miro. Ah, no, mentira, yo cometí aquí un error. No. Paren. Pilas que yo cometí un error, y es que aquí esta distancia hasta acá era 2 menos X, ¿sí? Sí. Pero aquí es con un más.
Ahí hay un error. Entonces, más 3x. Aquí me da... Esperen que es que me quedé sin espacio. Lo voy a correr un poquito. No me deja. Voy a escribirlo aquí a la izquierda. Entonces esta cosa me daría 6 más 3 por valor absoluto de x igual a 8 por valor absoluto de x. Entonces me quedaría 6 igual a 5 por valor absoluto de x y me da otra coordenada. ¿Lo hice bien? Entonces me daría valor absoluto de x igual a 6 sobre 5. Si me estoy parando al otro lado. 6 sobre 5 es 1.2. Y pues ya, habrá que, pues para verificar por si acaso, pues meterlo, ¿no? En las ecuaciones y ver que también nos da 0. ¿Ok? O sea Ok. que esos dos valores son válidos, profe. Déjame, yo pienso. Un momentico. Profe, ¿por qué 6 más 3x si la carga es negativa? Esta parte la pasé a sumar. O sea, lo voy a escribir a otro lado. Me da 3 Ah, ya. igual. No, es que a mí me sirve que me hagan reescribir. Esto fue lo que me dio, ¿sí? Será 6 más 3x igual a 8x. Y pues nada, si quieren entonces ustedes reemplacen cada una de esas soluciones en el problema y pues van a ver que les da 0, ¿listo? Ok. Entonces digamos que aquí lo más importante es de pronto algo que uno no dice explícitamente, pero es que estas distancias deben ser positivas porque son distancias. Profe, y digamos que pues yo ayer estuve haciendo varios como de ese estilo y como lo que determinaba que uno tomara la distancia, digamos, más lejos de la carga con mayor magnitud o en el centro, era como la diferencia. Porque, digamos, si una es mucho más grande, como por ejemplo, no sé, que tengan una diferencia en magnitudes por ahí de 5 o de 4, pues ya uno escoge como al lado izquierdo. Por si tienen una diferencia como de 0 a 1, es mejor en el centro. Entonces eso, así fue, digamos, como a mí me daban las respuestas que decía ahí en el taller de preparación que hay en Virtual Sabana. Sí, yo creo que entre más diferentes este tipo de resultados son números que son cada vez, por ejemplo, este número, por ejemplo, puede ser cada vez más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito, tanto que tiende a estar ahí. Pero yo, digamos, para sacar una regla general ahorita, yo, la verdad, digamos, en este momento no les podría decir una regla general. Lo único es que podríamos descartar una región, eso sí ya quedó claro, ¿cierto? Alejarnos lo más posible de la grande, eso es importante. Pero, digamos que cuando uno tiene campo eléctrico, uno puede descartar 2 regiones porque es que uno mira en dónde compiten las flechas Sí. de vectores. Pero en este caso, como son números, entonces ahí sí podríamos realmente, o sea, no se me ocurre en este momento y no me quisiera comprometer a darles una regla equivocada, yo haría la álgebra y ya, y miraría. Ok, listo. Listo. Dice Jaime Andrés Esparza, profe, una pregunta. Pregunte. Profe, es que no sé si lo pueda molestar con que, a ver si puedo hacer un ejercicio de Kirchhoff, en el que hayan varias fuentes. Es que aún no me quedó claro de cómo direccionar la corriente en ese caso, así como el quiz pasado. Entonces, pilas, cuando uno tiene varias fuentes, ¿eso le afecta a uno para dónde poner las corrientes? Chicos, ayúdenme. No, 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 no las puedes. Jaime, tú escoges las fuentes como tú quieras, tú las pones con la dirección, las corrientes en las direcciones que tú quieras, no tienes por qué seguir las fuentes. Recuerda que estas fuentes son fuentes de voltaje, no son fuentes de corriente, y por lo tanto, al ser fuentes de voltaje, pues ellas no necesariamente van a determinar para dónde va la corriente. Tú tienes la libertad de escoger la corriente para donde tú quieras, y luego, si la escogiste mal, si iba para el otro lado, pues te sale con un menos, y ya. Ok, Entonces, por y ejemplo, en ya, este problema pero que está, llegamos al mismo resultado, ¿sí?
Sí, se llega al mismo resultado en magnitud, simplemente puede cambiar el signo. Entonces, en este problema, por ejemplo, uno tendría a pensar, uno podría decir, no, es que como esta fuente de la derecha, la de 3, tiene más voltaje, pues la corriente por esta zona tiene que ir así, ¿cierto? Exactamente así. Eso sería algo que uno podría pensar, pero no, no pasa nada. Yo tengo la completa libertad de decir que yo quiero que esta corriente vaya en esta dirección, ¿sí? En esta zona. Yo quiero que vaya en esta dirección. Y al hacer esto, de que vaya en esta dirección, entonces yo estoy especificando, digamos, pues una dirección arbitraria, pero es que yo tengo esa libertad. Y al final seguramente cuando calcule esta corriente me va a dar menos 3 amperios. ¿Qué quiere decir? Que realmente iba para el otro lado. O sea, me da lo mismo si la hubiera escogido, a ver, en color verde. Si la hubiera escogido así, en color verde, Sí, si la señor. hubiera escogido así, esa me daría 3 amperios. Pero si la escoge en color rojo, me da menos 3 amperios. O sea, la magnitud es la misma. Sí, de acuerdo. Ok, solo que cambia el signo y ya, Sí. pero Y yo es no puedo escoger. Sí, es arbitrario. O Sí, sea, sí. si no está dibujada en el circuito, tú la puedes escoger como quieras. Porque es que si tú tuvieras que tener en cuenta todas las fuentes, pues ya estarías resolviendo el problema implícitamente, ¿sí? Claro, No, sí, aquí la sí, señor. lo que hacemos es poner las corrientes hacia donde queramos, si no nos las dibujaron, y después al resolver el problema, hacer la sumatoria de voltajes, eso va a tener en cuenta las fuentes, y ahí pues, va a aparecer si el signo o el sentido que escogimos está bien o no. Perfecto, profe, me quedó clarísimo. Listo, muy bien. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a Profe, copiar y pegar otra vez el link ese. Ah, espera esta vaina. yo tengo otra pregunta, profe. Señor, En un sistema de cargas, a la hora de hallar como la energía que está acumulada para ese sistema de cargas específico, ¿esa energía podría dar negativa al claro, sumar? claro, porque esas energías, las energías potenciales eléctricas son definidas como K por Q1 por Q2 sobre R12, por ejemplo, para dos cargas, solamente para dos cargas. Y si yo tengo una positiva y una negativa, pues este producto me va a dar negativo. Y recuerda que es que eso tiene realmente que ver con el trabajo que me costó a mí construir esta configuración. Y pues si yo le estoy acercando una carga negativa a una carga positiva, pues yo realmente no tengo que meter trabajo en el sistema porque ellas no se están repeliendo, sino que se están atrayendo. Yo tengo es como que frenarla, ¿cierto? Ok. Entonces sí, la energía puede ser negativa, claro que sí. Aquí mandaron unas fotos de Santiago en pijama, no mentiras. Una barra, Profe, la fórmula de energía no es con el valor absoluto de las cargas. no señora, no señora, Gracias. no es con el O sea, valor el absoluto. valor absoluto es solo para el campo, ¿cierto? Solo cuando sacamos magnitud de un campo, y por eso ahí sí le tenemos que poner valor absoluto porque es una magnitud. Bien, ahí se siente que se están apretando unos tornillitos y cuadrando todo, ¿cierto? Muy bien. Una barra de longitudes se encuentra sobre el eje extremo, ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto A? Yo no les voy a poner a hacer este tipo de integrales, ¿sí? Esto no les voy a poner a hacer a ustedes realmente. Entonces, digamos, no les recomiendo que se pongan a hacer estos problemas, pero este en particular, este ejercicio está explicado en los libros, es un ejercicio estándar completamente, y básicamente pues es lo mismo de siempre, partir esto en pedacitos, calcular el poquito potencial que hace cada pedacito en el punto A, y luego hacer la suma de todos esos potenciales haciendo una integral. Como es un potencial, es fácil porque es una integral escalar. ¿Está bien? Les voy pidiendo por favor que vayan llenando esa encuesta de la clase remota o que no la llenen. Profe, ¿usted nos va a Ya, poner a hacer integrales en el parcial? si los pongo a hacer integrales, me dicen y yo les doy la integral o la ponen en Wolfram Alpha y eso les da la integral. Bueno, profe, Ok. gracias. Entonces realmente, digamos que no, el parcial está más orientado a que sepan un poco más de física. Rápidamente, el parcial va a tener dos preguntas abiertas. Las primeras dos son preguntas abiertas, entonces ustedes tienen que, miren, en la primera es resolver un circuito y me tienen que enviar una foto bien detallada, o sea, con buena resolución, no de ustedes, sino del procedimiento que hicieron para resolver el parcial. Entonces eso lo tienen que hacer por correo.
Y el segundo problema abierto es también resolver un circuito, eso vale la mitad del punto, y la otra mitad del punto es que lo implementen en Tinkercad, y de hecho eso es una ventaja porque le dan play a eso, y si les da el número que ustedes predijeron, pues ya saben que les dio bien. ¿Está bien? Yo que les recomiendo que esa última parte de Tinkercad la dejen para el final, cuando hayan hecho el resto de cosas, porque si no se quedan ahí jugando y no sé qué, y se gastan una hora y se comen el tiempo las otras preguntas. Profe, y Esperen. o sea, Las otras 6 preguntas son escogidas al azar, les van a salir diferentes a cada una de ustedes. Y cada una vale 0,5, selección múltiple, única respuesta. Algunas son de calcular y poner el número, escriban pues con 3 cifras significativas todo, y ya. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuántas preguntas, profe? En total son 8, 2 que valen 1 punto y 6 que valen medio punto, para un total de 5 en la nota total. Pucha. Ya están. profe, y digamos, las preguntas que son abiertas tenemos que enviártelas por correo también en el tiempo o sea, del parcial. Sí, O claro. digamos, si nos demoramos 10 minutos más del parcial para enviártelas, porque siempre come tiempo como redactar el correo y eso. No, pues no se pongan a escribir. Escriban simplemente respuesta al problema abierto. O sea, lo que me tiene que mandar por correo son 2 cosas muy sencillas. Uno, una foto, que es un adjunto. No me tiene que explicar, aquí envío, no sé qué, tranquilo, yo entiendo. ¿Listo? Entonces, simplemente título del correo, envío, pregunta abierta y su nombre. Y entonces, adjuntan la foto. Y lo otro es que en el mismo correo me pueden colocar el link de Tinkercad si ya lo tienen. Y si no, lo mandan en otro correo. O sea, no se pueden escribir tanto, simplemente manden las cosas y ya. Profe, y va a ser igual que el corte pasado, que digamos, en el desarrollo que te tenemos que mandar en la foto explicamos qué vamos haciendo. Sí, no con mucho detalle literario ni como un libro, pero sí más o menos en esta, voy a calcular aquí, voy a aplicar tal método, corrientes por malla, leyes de Kirchhoff tradicional, lo que sea. Definiendo estas corrientes en la dirección que se muestra, entonces obtengo esas ecuaciones, y ahora las voy a resolver, reemplazo 1 en 2, 4 en 5, no sé qué, y me da esto, listo, se acabó. O sea, frases muy cortas, muy concretas y no demasiadas. Listo, profe. Profe, una pregunta. Digamos, en los circuitos, ¿vas a poner así circuitos tipo que tengan como, no sé, 6 corrientes o algo así súper feo? Bueno, no, hay uno como con 7, creo. No, mentiras. Obviamente, digamos, yo no quiero que ustedes me muestren que pueden resolver un sistema de 7 por 7, porque pues además yo no tengo ninguna forma de saber si lo hicieron o no, realmente. Recuerden que hay un método que es el de corrientes por malla que disminuye un montonón el número de corrientes, ustedes lo vieron en el informe, ¿no? Que si lo hacen por leyes de Kirchhoff, esos circuitos es terrible, originales, pero si lo hacen con proporciones se ayudan, pero si lo hacen con corrientes por malla es más sencillo, bueno. Pero no, en general no van a ser circuitos demasiado difíciles. Este problema que me pusieron acá con el hueco, no, este tipo de problemas no los vamos a sacar, pero pues ya le vamos a hablar alguna vez que esos huecos se arman colocando cuerpos de densidad negativa en esa zona, ¿cierto? Sí. Bueno, y listo, ya les quité 3 minutos, entonces por favor llenen la encuesta que está ahí en el chat, porque quieren cómo empezar a evaluar las clases virtuales. Entonces yo supongo que todos los profesores con los que han tenido clase y tendrán, les tienen que pasar esa encuesta. ¿Listo, chicos? De todas maneras, si todavía Profe, una tienen pregunta. dudas, me pueden escribir todavía si tienen dudas. Solamente tienen que mandar procedimiento de las abiertas donde dice explícitamente eso. De las cerradas, no. Solamente de las 2 abiertas tienen que mandar procedimiento. Y profe, No, la mentira, temática es desde... Mira, chicos, solo me tienen que mandar de una abierta el procedimiento en donde la pregunta dice, envía el procedimiento. La otra me tienen que enviar es el link de Tinkercad, ese es su procedimiento. Ah, listo, profe, listo. Yo les repito, hay 2 preguntas abiertas. Una, tiene que responder ahí en el examen cuánto les da la pregunta que les hacen y enviar el procedimiento. La otra, tienen que responder en el examen la pregunta que se les hace y enviar un link de Tinkercad donde esté ese circuito implementado.
Listo, con mucho gusto. Entonces, por favor, respondan esa encuesta, que yo no sé si la van a mirar más tarde o algo así. Pues es como para que los profesores nos pongamos más juiciosos en hacer las clases virtuales mejor, que uno siempre puede mejorar. Entonces, con mucho gusto, me pueden escribir. Obviamente, si ya me escriben a las, digamos, de 9 de la noche en adelante, pues ya es muy difícil responderles. Tomás me está diciendo que no le estoy respondiendo a él. Profe, en Kirchhoff, ¿la cantidad de fuentes indica también la cantidad de mallas incógnitas? No. La cantidad de mallas que uno puede hacer es como el número de ventanas, más bien. Entonces, eso sí, pero tú puedes tener 50.000 fuentes en una sola malla. Entonces, no, la cantidad de fuentes no es el número de mallas incógnitas. Entonces, la respuesta es no. ¿Listo, Tomás? Listo. Bueno, Listo. chicos. Entonces, como les digo, pueden enviarme de todas maneras un correito. No olviden que hay de todas maneras tutorías de profesores. Creo que hay profesores que tienen tutorías de las 7 de la mañana precisamente, o algo así, por si acaso. Y pues nada, cualquier duda, me mandan el problema mostrándome qué han hecho. En general, el parcial está fácil y pues ustedes han estudiado harto. Entonces, pues ojalá les vaya muy bien. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Se profe, Chao, profe, gracias. que estén. Chao, profe, gracias. Hasta pronto, que estén muy bien. Dale, chao, profe. Gracias, profe, hasta luego. De nada, que estén muy bien. Chao, Sara. Chao, Santiago. Chao, Juan Andrés, Tomás, todos.